Hoy bien tempranito aquí, desde las 7, con ustedes todos. Lamentamos o damos las excusas del doctor Rafael Franco, que hoy estará fuera del programa porque está cumpliendo compromisos en el interior del país. Así que aquí estaremos con ustedes, Johnny Marte, el licenciado Tomás Hernández Alberto, agrónomo, amigo, colega. En fin, tenemos varias cosas interesantes en el día de hoy. Yo pienso que debemos comenzar primero por la crisis que afecta el hermano país de Venezuela, que ha convulsionado hace ya unos días, donde principalmente la juventud de Venezuela, la juventud opositora, para ser claro, pues ha comenzado una serie de protestas callejeras, las cuales ha tomado una magnitud quizá por encima de lo esperado de ellos mismos. Hay muchas confusiones. El gobierno del presidente Maduro insiste en incluir al gobierno de los Estados Unidos como patrocinador o promotor de estas protestas y califica que la idea principal es un golpe de Estado constitucional al presidente Maduro y su gobierno, que fue electo por las urnas, al margen de que hayan cuestionamiento de las mismas. Fue un gobierno electo por unas elecciones democráticas. En fin, la gente votó. La población de Venezuela evidentemente está dividida, prácticamente 50-50, oposición y gobierno. Pero se habla de que las libertades han sido significativamente vulneradas, de que la oposición no tiene cabida para hablar, de que los medios de comunicación no tienen forma de comunicar las cosas que suceden, excepto los medios internacionales que estén ahí, como CNN, que por demás es bueno decir, y por qué no decirlo, ha mostrado una posición bastante hostil frente a las ejecutorias del gobierno del presidente Maduro y de su gabinete. Es evidente que se ve poca objetividad en la mayoría de los comunicadores, lamentablemente, del canal internacional CNN en español. Pero no debería ser así la cosa. Al margen de que las cosas no están como deberían estar y que los medios no tienen la posibilidad de informar adecuadamente, creo que el CNN tiene que ser más objetivo para que su audiencia pues siga siendo fiel a esa cadena internacional que transmite a través de todo el mundo. Los medios, los periódicos escritos tienen dificultades para obtener el papel para poder imprimir los periódicos. Las líneas aéreas han tenido dificultades y han cancelado sus rutas por problemas económicos. La población no puede comer por problemas de escasez, desabastecimiento de productos esenciales. En fin, una serie de problemas que el gobierno no admite. La inflación al 56%, una inflación que ha venido subiendo de los últimos años, pero que está a un nivel inaguantable. El gobierno insiste en que el plan es para desestabilizar. Yo pienso que la oposición política y la juventud venezolana se ha unido para pedir cambios, pero no para pedir un cambio de la cabeza del presidente. Yo pienso que no se está pidiendo un golpe de Estado. Nadie hace una marcha pública pidiendo un golpe de Estado, ni que maten al presidente. Eso no es verdad, eso no es posible. Pienso que la Constitución de Venezuela da derechos fundamentales y los políticos y los estudiantes están ejerciendo ese derecho, que cada día se le va sumando más personas. Se ha pedido para el día de hoy una marcha, que básicamente eran dos marchas. Parece que se van a unir la marcha del opositor López y la marcha del opositor Capriles, junto con la población estudiantil y las personas mayores, que tienen como objetivo principal tratar de forzar a que el presidente Maduro y su gobierno
cambien el rumbo de lo que está aconteciendo en Venezuela. Yo pienso que el gobierno debe ser un poco más inteligente y tratar de ver en la medida en que pudiesen hacer esos cambios para que la estabilidad social vuelva a Venezuela. Ayer en un programa de la República Dominicana vimos al embajador de Venezuela en la República Dominicana hablando sobre la situación y naturalmente inculpando al presidente Obama y a sus embajadores, cónsules, que inclusive algunos de ellos han expulsado del hermano país de Venezuela. El embajador ha dicho claramente y con mucha seguridad que el problema de desabastecimiento que hay en Venezuela no es un problema de desabastecimiento. Ha dicho que el problema es que los ciudadanos de Venezuela están en mayor capacidad de compra que hace 15 años atrás y que por eso se ha escaseado los comestibles y los productos en Venezuela. O sea, él dice que la gente come más ahora que antes. Incluso llegó a decir que ya no se comen las 3 comidas básicas, que hay gente que come hasta 5 y 6 comidas básicas en el día, y por eso es desabastecimiento. Eso es una mentira, señor embajador. O no una mentira, vamos a decir que una aseveración incorrecta, porque no es posible que en estos tiempos usted diga que eso está ocurriendo en Venezuela. Habría que ser mínimamente una persona capaz de revisar indicadores macroeconómicos y no ser un analista económico especialmente para determinar que real y efectivamente el problema es otro. No hay divisa para comprar. Las divisas en el mercado negro están significativamente más caras que el mercado oficial. El gobierno no puede estar en capacidad o no está en capacidad de aportar las divisas que se requieren para la vida cotidiana del país. Las líneas aéreas no reciben los dólares para compensar sus deudas que tienen ellos, que tiene el gobierno con ellos. En fin, hay una crisis económica que ha devenido en una crisis política y que la población se está empoderando. El peligro de esto es que la población está dividida, como había dicho anteriormente, 50-50 prácticamente, y eso puede traer muchos, pero muchos conflictos sociales. Los Estados Unidos están mirando desde lejos y han rechazado que han estado interviniendo y que tienen un propósito de desestabilizar el gobierno del presidente Maduro. Los norteamericanos siempre están entre los conflictos y los intereses. Los intereses son muy fuertes en Venezuela, un país productor estrella de petróleo, un país con grandes riquezas, un país con grande gente, un país con mucho desarrollo suspendido. Su población productora está saliendo de Venezuela hacia otros destinos motivado por la crisis. El presidente y sus colaboradores dicen que esos señores que se van lo que están haciendo es un caos o un boicot al gobierno, y no entienden que si yo compro a 10, usted me está obligando a vender a 1 o a 2, y eso es lo que va a llevar a mi negocio a la catástrofe. Yo espero que el día de hoy, que están anunciadas esas marchas multitudinarias y que el presidente también tiene su equipo de hombres y mujeres que le acompañan, de todos los estratos sociales también diríamos, y también con todos los poderes del Estado, porque me extrañó bastante ver en una reunión del presidente para hablar de la paz y de contrarrestar los efectos de lo que ha ocurrido con los jóvenes estudiantes, sentado la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sentado la presidenta del Tribunal Superior Electoral, el Ministerio Público, o sea, varios poderes del Estado unidos. Este es un problema del Poder Ejecutivo, y debe ser el Poder Ejecutivo que debe tener la capacidad de valorar los planes de la oposición y de los jóvenes, de la juventud, que están pidiendo transformaciones, no un derrocamiento del presidente. Ahora bien,
dentro del equipo del chavismo o del equipo de Maduro, pareciera que hay mucha gente también que quisiera que Maduro saliera del medio, o por lo menos se apartara, quizá buscar una fórmula inteligente, de manera de que el presidente abandone la presidencia y que otro del equipo de Chávez o el equipo del gobierno actual asuma el control, porque aparentemente el presidente no ha demostrado que tiene toda la capacidad necesaria para enfrentar cosas como estas en un país tan importante como Venezuela. Este es mi primer comentario. Vamos a hacer una pausa. Ya tenemos con nosotros aquí a don Tomás Hernández Alberto para que también haga su comentario. Y como dijimos, ya tenemos en el día de hoy la ausencia del doctor Franco, porque está cumpliendo compromisos en el interior del país. Pausamos. Hermano mío. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Muy buenos días, amables televidentes, dominicanas y dominicanos que nos ven en la República Dominicana y nos ven en el exterior del país. Muy buenos días, compañero y amigo Andrés Terrero. Lo de compañero, ustedes saben que se refiere a compañeros en el set. Somos compañeros siempre. Aunque ciertamente tenemos mucha coincidencia en muchos puntos de vista, aunque pudiéramos tener diferencia en cuanto a la ubicación política. Claro. Es un privilegio para mí poder estar como todos los días con ustedes, y me toca la responsabilidad de hacer el primer comentario. Fíjense que tanto Andrés como yo estamos hablando de un primer comentario, lo que significa que tendremos que hacer, y estamos preparados para ello, hacer otros comentarios, porque lamentablemente en el día de hoy, por razones de compromisos ineludibles, está fuera de este escenario, aunque su presencia se siente en este espacio, el doctor Rafael Franco, con quien compartimos día a día esta responsabilidad. En el acontecer político inmediato está la presencia de un hombre que se ha ganado el respeto, se ha ganado la consideración de todo el pueblo dominicano. Me refiero al doctor Guillermo Moreno. En el día de ayer, el doctor Guillermo Moreno hizo una presentación frente a la nación dominicana que no tuvo desperdicio. Pasó balance a la situación de la República Dominicana. Ustedes, muchos de ustedes lo vieron. Yo les invito a que también puedan pues procurarlo. Estoy seguro que un discurso de esa trascendencia, de seguro que está en las redes sociales, fundamentalmente en YouTube. Nosotros creemos que fue una buena presentación. Quizás no llenó a plenitud mis expectativas y las expectativas
de muchos de ustedes. En primer lugar, porque nos dimos cuenta que prácticamente se dio por vencido. Se dio por vencido en lo relativo a sus afanes, que son afanes que coinciden con el afán del pueblo dominicano, de que la corrupción no quede impune. Sea esta una corrupción reformista, sea esta una corrupción PRDista o sea esta una corrupción PLDista. Es decir, pienso que lo que había distinguido hasta este momento a Guillermo Moreno había sido su lucha tenaz contra la corrupción tan abundante en la República Dominicana, al punto que tenemos el desprestigio de que se nos conoce como la nación de América Latina más corrupta y se nos conoce como una de las naciones más corruptas del mundo. Es natural que tengamos nosotros que decir que esto ha dado un rumbo, ha dado un cambio de rumbo a raíz de la llegada a la presidencia de la República del licenciado Danilo Medina Sáenz. Algunos dirán que es muy temprano todavía para poder establecer con certeza la rectitud con que se pueden estar haciendo las cosas en la gestión del presidente Danilo Medina. Aunque todo el mundo está inconforme en ese marco porque el presidente Danilo Medina se ha limitado a tomar medidas que el pueblo aplaude, medidas para garantizar que en su gestión no caigamos en los mismos errores en que se cayó de manera irracional, diría yo, en la gestión de 12 años del faraón, el expresidente Leonel Fernández Reagan. La posición de Guillermo Gómez, evidentemente que... Moreno. Don Guillermo, mis saludos a usted, mis saludos a su familia. El lapsus se debe fundamentalmente a que ustedes saben que es uno de mis grandes amigos, que me da el privilegio con frecuencia de estar presente en el programa Aremundo, su programa semanal, programa de más prestigio en el plano de lo que significan los espacios de panel en los domingos. Guillermo Moreno, para corregir, pues hizo, como le decía yo a usted, una radiografía. Tengo que decir que lo único que nos separa a Guillermo Moreno y a mí, lo único que nos separa es que yo soy del Partido Revolucionario Dominicano y que él es de el proyecto político que encabeza. Pero después, en el análisis que hace de la situación de la República Dominicana, nosotros tenemos una coincidencia, por lo tanto para mí se me hace muy fácil poder comentar el contenido de eso. En primer lugar se refiere a Guillermo Moreno, se refiere a los cambios que no se han dado. Admite un cambio de estilo en el gobierno del presidente Danilo Medina comparado con el estilo de gobierno de los gobiernos anteriores, no ya digamos de el gobierno de Leonel Fernández Reina, sino de los gobiernos anteriores. El doctor Guillermo Moreno enfoca su participación en dar a conocer detalles de lo que sigue siendo la realidad económica en la República Dominicana. Pese a que hemos tenido, y eso ya ha sido reconocido en el plano internacional, un crecimiento económico constante, con una excepción de 1 año, 2 años. Podríamos decir que en los últimos 16 años hemos tenido ese crecimiento económico, lo que significa que la situación económica del país ha ido evolucionando de manera correcta en el plano macroeconómico. Ya dije, con la excepción de lo que significó la caída abrupta de la situación económica producto del fraude bancario del año 2003. Ustedes se dan cuenta que nosotros no obviamos responsabilidad. De manera que en ese sentido
Guillermo Moreno plantea que, bueno, está bien, hemos tenido crecimiento económico, pero todavía los niveles de pobreza en la República Dominicana siguen siendo alarmantes. Todavía los niveles de faltas de servicio en la República Dominicana sigue siendo alarmante. Le decía yo en el comentario que estoy haciendo que ustedes se dan cuenta que tenemos mucha coincidencia, porque son justamente las cosas que planteamos en cada ocasión que la vida nos da la dicha de estar en contacto con ustedes. Planteó el tema eléctrico y dijo, como decimos nosotros también, que la situación de la República Dominicana no ha evolucionado positivamente en el plano eléctrico. Lo ha hecho, si se quiere, en términos de que ha retrocedido. Y ahora vemos, comento yo al margen de lo comentado, que en eso él no se detuvo, comento yo al margen de lo comentado por Guillermo Moreno, que en el plano eléctrico yo creo que hemos tenido un retroceso que se advierte ha sido inclusive entendido por la gestión del presidente Danilo Medina. Recuerden aquel proceso de capitalización que se llevó a cabo en la primera gestión del presidente Leonel Fernández Reina, que evidentemente primero lo que hizo fue liquidar las empresas del Estado que todavía existían en ese momento, y segundo, pasar a manos privadas una serie de operaciones normales que eran hechas por el Estado dominicano. En principio, la idea de la capitalización en ese momento tenía sentido, pero ocurre que después no ha habido tal capitalización en lo que significa el sector eléctrico. De hecho, la mayor parte de las inversiones, en términos de lo que significa la inversión, quien la ha hecho ha sido los gobiernos de turno. La hizo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, más tarde invirtió también, muy poco, pero invirtió Leonel Fernández Reina, y ahora ustedes se dan cuenta que el Danilo Medina está planteando una mayor inversión. Inclusive se habla de la contratación de 2 plantas de combustible de fosal o de carbón, lo que significa un cambio fundamental en lo que significa en la propuesta de los gobiernos. Entonces, en ese plano parece haber un retroceso. ¿Por qué lo digo? Pero un retroceso que yo diría que es positivo. El Estado, el gobierno se dio cuenta que el ritmo de inversión del sector privado en lo que significa la oferta eléctrica, es decir, la oferta de kilovatios, prácticamente se paralizó. Y ahora el sector privado está gritando porque el gobierno ha dicho que va también a invertir en ese plano, o que va a invertir un poco más en ese plano. Y yo diría que no tiene razón, porque oigan, en la República Dominicana se paga el combustible más caro, o no más caro, porque me gusta ser contundente, pero uno de los más caros de América Latina. Está en un 3er lugar, y del mundo debe estar como en un 4º o 5º lugar el combustible, lo caro que se paga en la República Dominicana. Es decir, que estamos retrocediendo. Ustedes sufren día a día lo que es la situación. Ustedes, cualquiera que me oye a mí, cree que estoy hablando desde Miami o desde Nueva York. Nosotros sufrimos el aumento permanente, constante de la tarifa eléctrica. Hay que decir que ha mejorado un poquito el asunto de los apagones, eso hay que admitirlo, pero el costo de poder recibir en los barrios de la República Dominicana 18 horas de luz, algunas veces 15 horas de luz, y en los sectores residenciales 24 horas, el costo es demasiado caro, es insostenible para la nación dominicana. Cuando el gobierno interviene, lo hace con el deseo, y yo creo que eso es positivo, de que podamos cambiar la situación, en términos de que podamos bajar el costo o el precio de los combustibles como consecuencia de una política de inversión en la oferta. Aquí no se ha hecho lo que se prometió. ¿Cuál fue la promesa? Bueno, hacer lo que nunca se ha hecho. Lo que nunca se ha hecho aquí en realidad en términos eléctricos es la revisión de los contratos leoninos. Y lo de leoninos no es porque lo haya hecho Leonel, no. Es porque son contratos terribles para la República Dominicana. Imagínese usted una planta generadora que no genera y que cobra.
Que se puede pasar 6 meses sin ofertar al mercado un solo kilo de energía y hay que pagarle, y vaya los precios a los que hay que pagarle. Danilo Medina planteó la revisión de esos contratos y sin embargo no lo ha hecho. Yo que creo que el que puede lo más puede lo menos, tengo la esperanza de que lo hará. ¿Por qué? Porque bueno, él se metió en el plano más difícil, que fue la inversión minera de la Barrigol. Si se atrevió a eso y lo hizo con fiereza, es necesario suponer que también aquí en estos planos. Me preocupa, no sé si a Andrés le preocupa, el anuncio del gobierno norteamericano de que el vicepresidente Biden va a venir a la República Dominicana. No porque venga, ojalá nosotros que tuviéramos también la visita del presidente Barack Obama y no del vicepresidente, pero también del vicepresidente. Pero resulta, a mi juicio, un poco extraña esa visita. Primero porque el país se está manejando ahora quizá como nunca se había manejado en los últimos 9 o 10 años. Es decir, el criterio del presidente Danilo Medina de inversión, evidentemente que está radicalmente diferenciado del criterio del presidente Leonel Fernández Reina. Y parecería que no tenemos ni siquiera la presencia del Fondo Monetario Internacional, la economía sigue creciendo y por lo tanto, bueno, uno se pregunta, yo tengo la sospecha de que parece que se está haciendo presión con las generadoras. Y usted sabe cómo son los intereses. Y aunque los intereses supuestamente no son necesariamente norteamericanos, ustedes saben que los norteamericanos, los franceses, los canadienses, cualquier país de esos grandes del mundo, son exactamente la misma cosa cuando se refiere a la defensa de sus intereses. Sospecha Tomás Hernández Alberto que pudiera ser que haya una conexión entre lo que pudiera estar pasando, que no se da a conocer en el gobierno, ojalá, ese es un deseo quizás de nosotros, y lo que pudiera querer venir a hacer el presidente de los Estados Unidos. Ojalá que no quiera tampoco venir a meterse en el plano de lo que significa la Loma de Miranda, que aunque la Falcondo es canadiense, ustedes saben que no es canadiense sola, sino que es una compañía multinacional que tiene una cantidad inmensa de recursos norteamericanos también. Entonces, está a punto de tenerse que definir esa situación. Y Loma Miranda, nosotros hemos planteado 1000 veces aquí que debe ser un parque nacional, que no hay ninguna justificación para que se quiera complacer a la minera de Bonao en este sentido. Guillermo Moreno también se refirió a lo necesario que se hace, la inversión en la producción, o sea, una inversión que tenga mucho que ver con que lo invertido pueda rápidamente volver a las arcas del Estado como consecuencia de sus resultados. Pienso que el presidente Danilo Medina en eso está haciendo un esfuerzo. Algunas veces me luce que hay mucho más palabras que hechos. Es el caso, por ejemplo, de la MIPYME. Ha habido un vuelco hacia la MIPYME, pero no en el nivel que se suponía que podía hacerlo el presidente Danilo Medina. Se me dirá que los fondos que hay para el asunto del Estado son limitados y nosotros los entendemos. En el caso de la producción agrícola en la República Dominicana no se puede negar. Ha habido un cambio sustancial. Nosotros que tuvimos el privilegio de estar en el Banco Agrícola a muy temprana edad y que después tuvimos la reforma agraria, tenemos que admitir. Ahora, los resultados no se ven todavía porque, aunque el mercado se puede decir que está abastecido, los precios de los productos de primera necesidad, en lugar de bajar, han subido. Y lo que es peor, las visitas del presidente Danilo Medina a los domingos a reunirse con los sectores marginados, fundamentalmente del campo, obedecen a un estilo de gobierno, pero no obedece a una política de gobierno. Porque lo que tiene que hacerse es que en el presupuesto nacional se consigne con mucha anticipación que va hacia el sector productivo en la República Dominicana. Entonces es evidente que todavía se puede hacer mucho más en el campo de la producción agropecuaria. Guillermo Moreno también trató el tema nodal, el tema que significa el tema de la educación. Creo que en eso fue cauto por razones obvias,
porque este es el primer gobierno que cumple con la anhelada sueño de los dominicanos de que se invirtiera el 4% en la educación. Por lo tanto, ahí fue definitivamente cauto, aunque se metió, como todos nosotros también entendemos como correcto, en que la reforma en la educación tiene que ser completa, tiene que ser total, que no nos podemos quedar en el plano de las construcciones de nuevas aulas, que hay que meterse en el plano de lo que significa la formación de nuestros maestros y maestras, el cambio de las condiciones de vida de los servidores del Estado. Pero evidentemente que en eso él, si bien no fue condescendiente con el presidente Danilo Medina Sánchez, en eso él reconoció que por lo menos se asoma una actitud por parte del gobierno. El presidente, el que aspira a presidente de la República, Guillermo Moreno, también trató el tema referente a la seguridad. Y ahí naturalmente que fue contundente, fue claro, fue profundo, y nosotros hacemos nuestro. Y hemos dicho que ese quizá en este momento, según las encuestas, ese es uno de los temas fundamentales de la opinión pública nacional, la seguridad. Sobre ello no abundo porque usted tiene que salir a la casa todos los días y usted sabe lo que ocurre. Cada vez que usted sale asustado o sale seguro, sale asustado. Usted tiene familia, yo le pregunto, usted tiene familia, pero bueno, no le ha pasado nada nunca, no ha habido un asalto entre sus tíos, sus primos, etc. Si no lo ha habido, yo lo felicito, porque esa no es la constante. Nos están haciendo señas y vamos a tener que seguir hablando un poquito, pero será en una nueva ocasión, sobre algunos aspectos que me quedaron del análisis del discurso de Guillermo Moreno. Ahora pausamos. Puedo asegurar que mi gobierno trabaja sin descanso para trazarle a la nación un nuevo rumbo y para que su economía se cimente en una estructura sana gracias a un aumento de la producción de bienes esenciales con una mayor participación de los ciudadanos en el incremento de la riqueza y su disfrute por todos. Bien, amigos televidentes, hoy me siento agradecido de Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes y me ha acompañado de mi hermano Andrés Terrero, socio meritorio del Club Los Prados, y de Tomás Hernández Alberto, un gran colaborador de nuestra institución. Y quiero decir que Andrés no solamente se ha destacado como un gran profesional en el área de la contabilidad, en la parte de lo que es la economía, la macroeconomía, un gran dirigente, sino también en los deportes. Un hombre que se destaca como dirigente deportivo. Recuerdo cuando fuimos a Villa Altagracia a apoyar a la asociación de baloncesto de Villa Altagracia, de donde es usted, y le llevamos con el presidente de la Federación de Baloncesto una utilería deportiva en un torneo que tenían allí, una final. Y sobre todo agradezco la amistad de ustedes. Igualmente. O sea, hay personas que son mal agradecidos. Y mi comentario va hacia los mal agradecidos. En la vida hay que ser agradecido del Señor primero y de las oportunidades que te brinda la vida. Porque a veces una amistad tú la construyes durante 20 años y la desbaratas en un minuto por tomar malas decisiones. Y me voy a referir en este comentario breve, porque me tienen breve aquí en los comentarios míos, Andrés, a los emprendedores, a las personas que quieren comenzar a desarrollar negocios, que entiendan que este es el mejor momento para tú poderlo hacer. Este es el mejor escenario. Tú tienes que tener una idea, que yo sé que la tienes, tener el atrevimiento de formar un equipo de trabajo, venderle esa idea a ese equipo de trabajo y crear un plan de acción. O sea, tú tienes que entender
que en el momento que te llegue a ti la idea y tú quieres independizarte, porque trabajando como empleado no te da los resultados económicos para tú mantener bien a tu familia y tienes que buscar algo extra. Y ahí que viene la palabra extraordinaria. Una persona ordinaria como yo, que hoy decidió hacer algo extra. Entonces yo te invito a que tú tomes la decisión hoy, porque hoy es que la estás tomando, porque Dios te dio esa idea para que tú puedas emprender en República Dominicana. Mucha gente me dice a mí, cuando nos juntamos en diferentes escenarios, Andrés, mucha gente me dice, Tomás, la juventud de nosotros fue la mejor juventud. Y yo le digo, fue la mejor juventud porque fue la que vivimos nosotros. Para mis hijos, que tienen 21 años, 23, esta es su mejor juventud porque esta es la juventud de ellos. Y lo importante no es cuándo es tu mejor juventud, sino que te mantenga con un espíritu joven, de lucha, que entienda que no importa los años de vida que tú tengas, que sí se puede. Porque hay mucha gente que te dice, ya yo tengo 50 años y ya yo creo que ya yo debo colgar ya los deseos. Colgar los guantes. Los guantes, pues ya no se puede. Y los grandes emprendedores del mundo lograron tener éxito después de los 50. Lucharon hasta los 50, ¿no es así, Andrés? Sí. Y luego lograron tener éxito en sus experimentos. Ahí está Albert Einstein, ahí está Newton, ahí está quien descubrió el teléfono, Graham Bell. O sea, tú tienes que entender que para ti, que la idea te llegó ahora, el deseo ardiente de lograr cosas, pues que este es tu mejor momento. Ahora tienes que buscar asesoría. Por ejemplo, si yo fuera a emprender hoy, yo llamara a Andrés Terrero, porque Andrés es un experto en todo. En materia de negocio, un gran conocedor. A pesar de que mi hermano Andrés dedica tiempo, aparte para el deporte, para la Cruz Roja. Mujer, tú no sabes eso. Cruz Roja Internacional. El otro día me sorprendió. Daba un vehículo todo ploteado de la Cruz Roja y me sentí bien. Y a cada rato le pregunto, Andrés, ¿para qué tú vas? Para Ginebra, a un congreso internacional, porque creo que Andrés, tú eres vicepresidente internacional. Soy miembro de la Comisión de Finanzas a nivel mundial. Oigan eso, de la Comisión de Finanzas. Te busca una persona que tenga experiencia más que tú. Por ejemplo, nosotros, cuando nos ha tocado dirigir, buscamos asesoría de gente que sabe más que yo de muchas cosas. Yo sé de algunas cosas más que muchos. Pero de la mayoría de las cosas que emprendo, mucha gente sabe más que yo. Te pido orientación. Y pido una orientación a uno y a otros. Por ejemplo, en política, yo le pediría orientación a Tomás Hernández Alberto, que está conmigo. En política y en la agropecuaria, un ejemplo. Si yo fuera a comprar una finca, para saber qué producto voy a desarrollar, le pediría asesoría a Tomás. Entonces tú tienes que pedir asesoría si vas a coger un préstamo, cuál es la mejor tasa, cuál es el mejor tiempo, si tú tienes la capacidad de lo que tú vas a desarrollar, de ingresar un dinero para poder pagar, para tener buen crédito. O sea, la capacidad de repagar. Exactamente, para que no te metan a Cicla. Porque aquí lo más fácil es que te lleven a Cicla. Y para sacarte de ahí, tienes que dar vuelta y tienes que volver donde Andrés para que te explique cómo salir de ahí. O sea que yo te solicito a ti a que no desmayes y que tú entiendas que sí se puede. En República Dominicana se puede. No podemos permitir que los extranjeros vengan de allá con su capital a invertir, a coger prestado a la banca nacional y desarrollar negocios y tú quedarte con los brazos cruzados. Y te voy a decir algo más para terminar este comentario. Todos los grandes negocios comenzaron pequeñitos. No te voy a permitir nunca que me le diga a tu negocio negocito, ni que me le diga a tu hijo hijito, ni que le diga a tu carro carrito, ni que le diga a tu esposa mi mujercita, Johnny, porque te estás empequeñeciendo tu cerebro y en la medida que tú te empequeñezcas tu cerebro, así mismo van a ser tus negocios. Tú tienes que entender, y le voy a dar paso a usted, de que tu negocio, aunque sea pequeño, es tu empresa, tu pequeña empresa, tu microempresa. Tu carro es tu carro, no tu carrito. A veces, en el carro que yo ando, que ustedes saben que yo ando en un carro que lo soñé desde jovencito y lo compré ahora, viene alguien y me dice, ¿y cuándo te costó tu carrito? Y yo, no me le diga carrito. Eso es un carro. No importa el valor que tenga. Lo importante es que tú entiendas que, fíjate ahora, y escúchame que me voy en el plano político, Reinaldo Pared aspira, es precandidato del PLD, se lanzó. Para mucha gente es sorpresivo eso. Y dice que va a seguir el modelo de Danilo Medina. O
sea, se está apartando según lo que yo estoy visualizando. No sé lo que piensa Andrés y Tomás. De lo que fueron los lineamientos de gobierno del presidente Leonel Fernández. Ahora, para muchos lo ven pequeño a él, pero él tiene un pensamiento grande que lo viene construyendo desde hace muchos años y tiene su currículum. Ahí está ahí. Fue presidente del Senado, ha sido presidente del Senado varias veces y también secretario general del partido. O sea, él tiene derecho a querer presentarse frente a los PLDistas. Ahora, mucha gente lo van a rechazar. Él tiene que formar un equipo, como yo dije, crear un plan de acción para ver si logra convencer a la mayoría del PLD para ser candidato y luego a ganar. Porque para nadie es un secreto que el PRD puede ponerse de acuerdo en cualquier momento y entonces surge un candidato de la oposición que pueda entonces enfrentarse y ganar en el 16. O sea que todo en la vida es, tú lo vas basamentando en retos, pero nada chiquito. No te voy a permitir a partir de este momento, si Dios te creó a ti como un ser humano grande, lo tiene todo, tiene las oportunidades allí, a que tú permitas, comenzando por ti mismo, a que lo que tú hagas tú eres chiquito. No. Grande. Dígame, don Tomás, ¿qué te iba a hacer comentario sobre eso? Mi comentario era sobre tu comentario. Es decir, tú estás hablando del diminutivo como si fuera un despectivo. Y no siempre el diminutivo es un despectivo. Sí. Es decir, cuando yo le digo a mi hija más pequeña, mi hijita, sí, eso contiene un contenido profundo de cariño, de amor y de cariño. Ahí Y distingue con relación inclusive a los demás. Cuando, y entonces me reía, porque ocurre que yo le digo a mi hija más pequeña, que es abogada, Cándida Divina Hernández Bisonó, que saludo en este momento, es abogada, pero tiene 23 años, ya está terminando una maestría, ¿entiendes? Entonces ya tiene una jipetita Hyundai. Y yo le digo, está linda tu jipetita. Y me dicen, ninguna jipetita. Esta es una jipeta. Es un vehículo. Entonces fíjate cómo los diminutivos, dependiendo de cómo lo aplique y la razón por qué lo aplique, porque puede quedar la sensación en los televidentes. Lo primero que ha quedado clara la sensación que ya Andrés y yo teníamos siempre, de que tenemos en Johnny Martí un hombre versátil, versado sobre muchos temas, y también un triunfador que puede hablar de sus éxitos y por lo tanto es un ejemplo, y un hombre que le da contenido, digamos, teórico a lo que en el accionar de su vida ha sido el triunfo, ¿entiendes? Pero también, como esa gente así gana una credibilidad total, si yo no establezco la diferencia entre el diminutivo para una cosa. En la parte emocional, exacto, eso va. Porque el diminutivo es algo, es más, tú sabes lo bien que tú te sientes cuando una persona de tu afecto, en lugar de decirte Tomás, te dice Tomasito. Sí, eso está bien. Entonces yo voy a terminar mi comentario sobre la palabra crisis. Escríbelo. Acuérdate que tú tienes la responsabilidad pendiente de el comentario deportivo. Eso viene ahora. Te termino con la palabra crisis. Okay. De manera que en chino la palabra crisis. Lo por razones de tiempo, porque pudiera llegar el invitado. Sí. No hay problema. La palabra crisis en chino se define como oportunidad. Escríbelo. ¿Solo en chino? En chino, los chinos escribieron eso. Oportunidad para revisar. Siempre la crisis es una oportunidad. Oportunidad para reinventarte, transformarte o cambiar de lo que estás haciendo. Porque si por ahí no está dando la cosa, vamos a variar el método o a cambiar el negocio que estamos haciendo. Pero yo comencé con Teleoferta en el 87, que fue una empresa innovadora en la televisión, primer programa de negocios de la televisión dominicana y nadie me apoyaba. Y yo vendí mi carro porque no tenía crédito en el mercado y papi quería probarme y me dejó tranquilo que lo hiciera yo solo. ¿Y qué pasó? Que yo comencé a comprar y a vender, llevando los artículos yo mismo a los hogares dominicanos. Muchas veces me daban la dirección. Cuando yo anunciaba por televisión en Telecentro los artículos, el hombre oferta, me daban la dirección del cementerio y yo iba a la calle Máximo Gómez, número que sé yo cuánto, y cuando llegaba el cementerio y yo cogía pique, pero yo seguía intentando, yo no me caía. Pero hoy Teleoferta es una realidad, 27 años después, ahí en la 27 con Máximo Gómez. Ahora estoy en este canal vendiendo inmuebles. Así ustedes me ven vendiendo un apartamento, una casa. Pero un vendedor. Claro, sabes que a mí me toca un poquito el papel del doctor Franco en el día de hoy. Sí. Insisto en que tienes un comentario deportivo. Te vamos entonces al bumper y yo espero que usted haya entendido
el mensaje positivo que hemos querido llevar a este equipo en pantalla abierta. Mucha gente me dice, ustedes no van a ver un Bien, en pantalla deportiva, hoy tenemos una oferta para ustedes, que es los mejores jugadores dominicanos que más han bateado y que han bateado cerca de 300 o 300 y más. Yo tengo una imagen de estos peloteros que son 9 y que lo voy a mencionar. A continuación, ahí lo estamos viendo, encabezando la lista en el ranking de los dominicanos, bateando, oiga bien, en cada 10 turnos 3 hits. En Grandes Ligas. O 3 puntos y piquito, en Grandes Ligas. Albert Pujols con 321. Vladimir Guerrero, que está en retiro, 317. Manny Ramírez, que ya está en retiro, 312. Es suspenso, yo diría. Robinson Cano, que está activo, salió de los Yankees de Nueva York, ahora está con Seattle, 309. Mateo Rojas Alou. Ese es el promedio. Sí, promedio de por vida. De por vida. 307 ya fallecido. Manuel Mota, el Manny Mota, 304. Moisés Alou, ese gran gerente del Escogido, viva el Escogido, 303. Hanley Ramírez, que está activo, 301. Ahí tenemos la Negra Pola, Pedro Guerrero, con 300 puntos. Y Alex Rodríguez, el cuestionado Alex, uno de los jugadores que más ha ganado en el béisbol de Grandes Ligas y que tiene más de 600 honrones de por vida. Y el más famoso de ellos. 299 en este momento. Porque Juan Marichal. No, pero digo, el más famoso de esos 10 que tú tienes ahí. De esos que estamos ahí. Sí. Exactamente. Hay que recordar a César Cedeño, ¿te acuerdas? Sí. No el ministro de Deportes del PRD. El Super Baby. El Super Baby, que batió también como 2.88. También quiero comentar sobre el voleibol. El voleibol Andrés y Tomás, que tuvo un repunte, lo ha tenido desde que nuestro primo, licenciado Cristóbal Marte, Jofi, ha estado al frente del voleibol de la República Dominicana. El voleibol en el Grand Prix. Y el Grand Prix, Tomás, pregúntame qué es el Grand Prix. ¿Qué es el Grand Prix? Es tremenda pregunta. El Grand Prix es donde juegan los mejores equipos del mundo. Y están rankeados Italia, Japón, Brasil, es un trabuco a nivel de internacional. Está rankeado también el equipo de Alemania. Es una denominación deportiva vinculada a la carrera de automóvil, ¿no? No estamos hablando de voleibol, Grand Prix de voleibol. Sí. Porque hay Grand Prix en todo. Sí. En Grand Prix en todo. En el tenis. Yo estoy aquí dándole cátedra a mi hermano Tomás. Y a los televidentes también. Sí, también. Sí. Porque Sobre Tomás, todo a los televidentes. claro que sí. Y entonces, el equipo dominicano se ranqueó el año pasado entre los mejores 8 del mundo. Bueno, jugaron el Grand Prix aquí. Aquí. Así es. Ahora dice Cristóbal hoy de que tuvo que invertir $100,000 de su bolsillo Así es. para poder desarrollar Yo creo ese que evento aquí. más él ha invertido. Claro que sí, Yo pero creo- ahora yo- para el año pasado. Para el año pasado. Para el año pasado. Yo creo que Cristóbal es el padre del voleibol. Y entonces es bueno destacar que el equipo dominicano le ganó, Del voleibol femenino. le ganó a Alemania, a Corea, a Turquía, a Italia el año pasado y también a Serbia. Y el equipo dominicano está colocado entre los primeros 8 del mundo, que es un gran logro, el mejor puesto del país en toda la historia, en cualquier deporte de conjunto. Porque tenemos a un Félix Sánchez que ganó oro en atletismo, Así es. en los centroamericanos, panamericanos y en los mundiales y en los Juegos Olímpicos. Creo que tiene uno de los récords más grandes de triunfos en diferentes escenarios. Exactamente. Entonces, es bueno destacar que el gobierno dominicano debe apoyar este deporte de conjunto para que el Grand Prix, como dice don Andrés Terrero y don Tomás, se celebre en República Dominicana. ¿Por qué fue que se alejó? ¿Por falta de recursos del Estado? Por falta de recursos. Sí, ¿cuánto necesitaba para el presupuesto de eso? O sea, ¿qué Yo gestión hizo el ministro? ¿Qué pasa ahí? creo que hay un asunto de ponerse de acuerdo entre el ministro de Deporte, el Comité Olímpico Dominicano y la Federación pregunta es- y la Federación de Voleibol. No tengo el dato. La pregunta es, ¿se pondrán de acuerdo? Porque ¿qué tiempo tiene ya? Es que cabezón, el ministro de Deporte. Tú dices porque tiene la cabeza grande. No, él es cabezón. A veces él no quiere entender cosas. Pero no será un problema de recursos. Porque realmente. para el turismo es importante que el Grand Prix se celebre Sí, sí, aquí. eso es verdad. Porque a nivel mundial todo el mundo está La proyección, enfocado la proyección. en ese deporte aquí en República Dominicana. Que el país salga afuera y ponga su nombre ganando partidos es noticia internacional. La gente de República Dominicana,
con un boxeador, con un pelotero, con el baloncesto, que ahora vamos al Mundial a España, llegamos cuarto en esta zona de América, y América Central y América Latina. Entonces es importante que se hagan eventos de esta magnitud en la República Dominicana. Pero yo creo que hay que investigar, porque yo no creo que sea por un problema de cabeza dura del ministro. Algo debe haber adicional. No, él dijo cabeza grande. Cabezón. Sí, pero cabezón porque dice que cuando tú dices, este muchacho no entiende. Pero mira, yo creo que tiene que revisar que ahí debe haber otra cosa que no sea un problema de actitud personal. O sea, siempre, ¿Ahí hay algo? Sí, claro que sí, claro que sí. Y o sea, yo, porque, óyeme, primero, Jaime David es una persona inteligente. Y es deportista. Es deportista. Y le gusta el voleibol. Le gusta el voleibol. Óyeme, del voleibol, que lo veía siempre cuando yo camino ahí en el Mirador, Él en la jugaba, cancha de ahí. O sea, algo hay más. Siendo vicepresidente de la República, jugaba voleibol ahí en el Mirador. Sí, y déjame decirte, Tomás, usted que es político de profesión, hay que invertir en el deporte para alejar a los muchachos de los vicios. Totalmente de O acuerdo. sea, la inversión que hace el Estado en deporte no se desperdicia nada. Totalmente de acuerdo. Y debe invertir en las asociaciones Y deportivas. tú tienes que reconocer que en eso la gestión del presidente Hipólito Mejía fue grandiosa. Bueno, los Panamericanos se celebraron aquí. Fue grandiosa. Pero yo lo que pienso que hay que invertir más en esos clubes de los barrios. Claro. En los clubes que están aquí, en las 3 circunscripciones del distrito, en Santiago, en Puerto Plata. Invertir en el deporte no es botar el dinero. Para que los jóvenes estén enfocados. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que yo jugaba baloncesto y yo llegaba a mi casa, papi, metí 10 puntos en el juego de hoy contra el Club Deportivo Naco. Sí, yo jugando de cachorro de Cristo Rey, porque yo soy de Cristo Rey, a mucha honra. Fundador de Cachorro. Y creo que ese club, como Huella del Siglo, como Club Cristo Rey, deben dársele más apoyo económico para que esos dirigentes no se alejen o sean tocados por aquella gente que están en otros tipos de negocios. ¿A usted no le parece que sería importantísimo que pudiéramos conseguir un día la presencia aquí del ministro de Jaime Deportes? David, claro. Sí, porque realmente Hay está que- sometido a una Sí, confrontación, una presión fuerte que no. con el Comité Olímpico Dominicano, pero yo lo oí a él hablar de un criterio que yo comparto, que es la educación en las escuelas. Sí. Es decir, tú sabes que eso se abandonó durante un gran tiempo. Sí. Que haya un ministro que esté pensando en eso es una gran cosa, pero no que esté chocando con el Comité Olímpico Dominicano. O sea, Y yo voy a terminar mi comentario. Hablé del voleibol y voy a llegar al badminton, un deporte que se está desarrollando mucho en estos tiempos. ¿Tú sabes cuál? tienes que explicar eso, porque ese sí no es tan conocido. Badminton es como el tenis, es con una bolita como con plumilla que se juega bajo techo y también abierto. La pelotica pesa más. Perfecto. Y después te voy a traer fotos y videos de eso. ¿Sabes cuánto recibe de presupuesto badminton por el año entero? Me lo dijo el presidente de la federación el sábado, que tuvo en mi oficina allá en el club. 416,000 pesos al año. Y solamente un evento, óigame bien, un evento cuesta $500,000 de pesos. Hay mucha gente. Eso parte Hay 13 asociaciones de badminton a nivel nacional. 13 asociaciones. No, pero además O sea, las asociaciones están en las provincias. es un deporte noble. Sí. Igualmente, tú buscas baloncesto. Baloncesto lo que recibe es 1.250.000, perdón, badminton 416,000 mensual. Para desarrollar el deporte a nivel nacional. El baloncesto lo que recibe, según el presidente Uribe, es alrededor de 1.200.000 pesos mensual. El presidente Rafael Uribe. El presidente Rafael Porque Uribe. no te confundas con el presidente Uribe de Venezuela, De de Colombia. No, el ingeniero Rafael El Uribe. ingeniero Rafael Un Uribe. joven que ha dado un giro al baloncesto a nivel nacional. Yo lo apoyo. Y lo vamos a traer aquí. Yo No, también. y necesitamos el apoyo de todas las áreas deportivas de la República Dominicana. Yo no creo que haya una federación Más que, fuerte. No, que se practique más un deporte como el baloncesto. Sí, señor. Se juega en todas A las nivel provincias, en nacional, todos los a nivel municipios. Y en todas partes. Oh, pero hasta un potelú ponen un área y los niños están Exacto. jugando. Hubo asamblea el sábado pasado. ¿Verdad? ¿Y cómo le fue? Fue bien. Me alegro mucho. Sí. Yo creo que es, sin lugar a dudas, tan universal aquí como el béisbol. Y yo Sí, empiezo, está- yo está pienso, fuerte, Más muy fuerte, muy de porque acuerdo. es más fácil colocar un canasto en cualquier espacio. yo creo que deben darle 5 millones a la Federación de Baloncesto. Está Porque duro. es la disciplina que más se practica en el país. Hasta más. Y al voleibol, No le ponga monto. no, 5 No millones. le ponga Eso muy monto. poco. Se Mensual. adapta al momento. Eso es disparate. mensual. Mensual. Bueno, de todas maneras, ellas son los pilares del desarrollo deportivo. Y el empresariado privado debe invertir, porque saca de una vez su inversión. El problema de los recursos es transparentarlo y manejarlo adecuadamente. No importa el monto. Ahí está el primer comentario que di. Andrés Terrero, asesor
de cualquier pequeño empresario. No si tú quieres emprender en una empresa o en deporte, llámate aquí a nuestra dirección electrónica, aquí a pantalla abierta. Y ahora terminó mi comentario deportivo, esperando que ustedes no se muevan de ahí, como dice un amigo de la televisión Cronista Deportiva, y que no tome tu control, siga con pantalla abierta deportiva. Debates tempranitos. Ya tenemos los 3 comentarios. Yo quiero, como dije que era mi primer comentario, quiero volver a un tema en que mi amigo el ingeniero Tomás Hernández Alberto se refirió a la exposición pública de ayer del doctor Guillermo Moreno, una persona que para mí merece mucho crédito. Lo considero un profesional de alto nivel, muy capaz y además muy honesto, tanto él como su señora esposa, pero que yo había dicho insistentemente que entendía que la ruta que él había tomado no era la adecuada, y no que no era la adecuada por el tema de la corrupción per se, porque todos sabemos que existe corrupción en la República Dominicana, o diríamos que hay mucha corrupción en República Dominicana y que ha existido desde siempre mucha corrupción. La encuesta Gallup ha hecho un análisis hace más o menos 2 semanas relacionado con el tema o el comportamiento de la corrupción de los diferentes gobiernos de los últimos años, e incluso reivindica al doctor Balaguer, porque dice que en los últimos 10 años del presidente Balaguer la corrupción bajó a 1.8%. O sea que aquí, que se decía que los gobiernos de Balaguer eran los más corruptos, todo el mundo era corrupto. Sobre todo el de 12 años. Sí, está bien, Sí. sobre todo el 12 años, pero en 12 años inclusive quedó un 10%. El mismo Balaguer admitió que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Bueno, ese era yo diría que el evento más corrupto del doctor Balaguer es decir eso. Porque tú decir que tú eres el presidente y que nada más llega hasta ahí y no toma medidas, pues evidentemente que eso te etiqueta como un líder corrupto. Pero decía la encuesta que el 47% decía que el gobierno más corrupto era el de Leonel Fernández, 48%, y un 25% de Hipólito Mejía Domínguez. Que nunca había sido cuestionado tan... Exactamente. Entonces yo decía, si es así, entonces, ¿cómo los gobiernos del PRD pudiesen tomar una lucha contra la corrupción? Pero, óigame, que no me malinterpreten, porque si usted es un 20% corrupto y aquel es un 40% corrupto, ambos son corruptos. Porque la corrupción no es medio corrupto o más corrupto que otro, es corrupción. Sin embargo, yo diferí de esa encuesta por lo siguiente. Lo primero es que usted no puede encuestar a jóvenes que ni siquiera estaban nacidos en uno de esos gobiernos, aunque usted me diga que la gente lee, y decir, ¿cuál gobierno usted considera que es más corrupto? Balaguer, y usted tiene 20 años de edad ahora, o 18. Balaguer, no. Yo creo que la objetividad de eso, lo que había que hacer era, y es donde voy a caer, y voy a conectar con Guillermo Moreno, vamos a buscar los indicadores de corrupción, de transparencia internacional de cada uno de esos gobiernos. Vamos a ver qué la gente pensaba en el gobierno de Balaguer, en el indicador, que yo no confío mucho, pero es el indicador que existe. Transparencia Internacional, que aquí lo representa la Participación Ciudadana, anualmente emite su informe de lo que es la percepción de la corrupción. La percepción, que es una diferencia bastante grande entre la percepción y la realidad. Sin embargo, esos son indicadores que hay. El país no es verdad que es el más corrupto de Latinoamérica. No es verdad que es uno de los más corruptos del mundo. Es uno de los corruptos. Pero entonces, como yo decía, para no decir que estoy contradiciendo, corrupto es corrupto. Si usted tiene un 1.8% de corrupto y otro tiene un 9% corrupto, es corrupto. Entonces, yo creo que si nosotros vamos a buscar esos indicadores de cada uno de esos países, en ese momento, entonces podríamos decir quién era más corrupto en cada uno de sus en cada época, en cada uno de sus gobiernos. Y lo que le decía al doctor Guillermo Moreno es
que la campaña que él había iniciado contra la corrupción del presidente Fernández, del gobierno del PLD y todo eso, él entendía que le iba a agenciar votos, y la encuesta decía lo contrario. De hecho, lamentablemente la gente no le da importancia al tema de la corrupción. Insisto, lamentablemente, porque es un mal que eso es lo peor que puede ocurrir en un país, porque eso desestabiliza toda la sociedad dominicana y además te pone a competir en desventaja con la mayoría de la gente, porque tú, si eres corrupto, pues entonces, bueno, pues tú estás con una ventaja. Voy a la pausa pidiendo el semáforo, pero lo que quería decir es que el candidato Guillermo Moreno en realidad da un giro, pero me parece que lo que se está buscando no es lo que por donde van. Estaban hablando de convergencia, estaban hablando de unirse todos, hacer un gran frente, pero si sale Guillermo Moreno por un lado, si el amigo Fidel Santana dice que él debe ser el candidato, él o el otro, y excluye a los otros, o si Abinader dice que va a estar en el PRD pero va a estar afuera y que apoya la convergencia, entonces realmente, efectivamente, para poder competir con un gran PLD, con una buena posición pública que la ha creado ahora mismo el gobierno transformado de Danilo Medina, evidentemente que tiene que haber una gran asociación de políticos de oposición para poder llegar a una convergencia, o como se quiera llamar, que pueda hacerle frente al PLD. Vamos a llamar ahora a que el director nos vamos a la calle y vamos a darle el segmento del semáforo. Adelante, señor director. Nos encontramos en la intersección de la avenida 27 de febrero con avenida Isabel Aguiar, donde le preguntaremos a los transeúntes, ¿quién considera usted que será el candidato presidencial del PLD en el año 2016? Para mí yo creo que es Leonel otra vez, si se reelige, Leonel Fernández. Para mí sería que vuelva a seguir a Leonel. Que Danilo prometió y realmente no ha cumplido la promesa que se dijo que iba a cumplir. Entre su mayoría ha fallado. Danilo, que ha hecho un buen trabajo. Danilo, nosotros mismos para mi campo Danilo tiene un 99.9 de posibilidades con lo que ha hecho. Sí. Leonel Fernández. Bueno, como las cosas van y se están preparando, creo que será el señor Leonel Fernández, porque ellos están ya promocionando algo que ya hay personas que ya uno lo sabe eso, porque la persona cuando literalmente preparado así mentalmente como él, es el único que puede después de Danilo Medina. Estas han sido las opiniones de los transeúntes de la intersección avenida 27 de febrero con avenida Isabel Aguiar. Continuamos con Pantalla Abierta. Bueno, el semáforo dijo muchas cosas. Amigos televidentes. Como lo que dijo ahí, que el 99.9 de su pueblo 100%. están con Danilo. Es el 100%. Los danilistas quieren que se... Oye, yo me topé con unos danilistas ayer en Printería, que está haciendo un trabajo para el club. Y me dijo dos muchachas que estaban haciendo un trabajo, que trabajan en pro comunidad, que sé yo qué. Lo vamos a obligar a que vaya, como cuando Balaguer. Bueno. Él dice que no va. Es que él tiene que seguir. No, pero no es que él no va, es que la Constitución se lo prohíbe. Ajá, y se hace un referéndum. No, el referéndum no es para eso. Y se hace, él tiene 2 senadores ahí. Así lo pueden hacer, sí. Tengo Sí, la encomienda de terminar el comentario con relación a Guillermo Moreno, y también me veo obligado a precisar alguna cosa con relación a la intervención brillante de Andrés Terrero. Lo primero sobre Guillermo Moreno, que hay una ligera variación en lo que ha sido su norma de conducta, o una profunda también, porque ya dije en principio que aparentemente se dio por vencido con relación a la lucha contra la corrupción. Yo creo que es un error, porque cuando usted toma un tema de esa naturaleza y ese tema lo identifica, si de pronto usted lo deja, queda la sensación de que se dio por vencido. Primero. Segundo, el giro
que entiendo que ha dado es el giro donde acuérdense que él nunca hablaba antes, aunque se llamaba Alianza País, la organización que lo sostenía, nunca hablaba de polos contra Leonel. Ahora está planteando eso. Y si ustedes lo leen o lo escucharon, en mi caso tuve que leerlo, ustedes se dan cuenta que él ahora por primera vez habla de PRDistas peñagomistas y bochistas PLDistas, ¿entiendes? Que él prácticamente le pasaba por alto. Entonces eso significa que parece que está un poco aterrizando en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que una candidatura como la de él tiene que montarse en una estructura partidaria fuerte, ¿entiendes? Porque todavía aquí no se ha producido el deterioro de las condiciones de los partidos. Están siendo muy cuestionados, pero son las fuerzas que tienen la capacidad para convocar. ¿Y la parte legal? Y la parte legal. No, bueno, la parte legal relativa, usted sabe que uno hace un esfuerzo y legaliza su partido relativamente rápido. En este momento es muy difícil conseguirlo. Eso, la elección del 2016. Eso es verdad. Y lo otro era, tenía un comentario, pero ya no hay tiempo, con relación a otro evento importante que ocurrió en el día de ayer, que fue Luis. El hecho de que sobre Luis nosotros hablamos en el día de ayer, sino lo de Reinaldo Paredes. Evidentemente demuestra que una parte muy importante del danilismo está detrás de él. Una parte muy importante, no todo, habría que ver. Habían 12 senadores ahí. Más o menos. O 15. Yo creo que habían. Él anunció 13. Me imagino que si lo anunció era porque que lo apoyan a él. Esa era su que estaban seguridad. ahí. Que estaban ahí. Estaban ahí. Bueno. No, pero si estaban ahí lo apoyan. Porque ya ahí era ya la definición de una candidatura. Sí, pero eso, y todo el mundo sabe lo que está definido, ese panorama en el PLD. Sí. Y lo otro era el tema de la corrupción. Es verdad, lamentablemente, todavía en algunos escenarios electorales asciende a un segundo, un tercer lugar o cuarto lugar, pero en el escenario normal parecería como que a la gente no le importa, y eso es grave, porque la corrupción se lleva entre las uñas, de acuerdo con el presidente Leonel Fernández, el 30% de lo que es el presupuesto nacional de cualquier país. Eso fue cuando Leonel hablaba tan abiertamente contra la corrupción. Entonces quiero decir aquí que difiero de mi amigo Andrés Terrero. ¿Cómo? Sí, en el sentido de que no es lo mismo una corrupción de un 10% que una corrupción de un 50%. Pero en corrupción, como quiera. No, pero espérate un momentito. Ese es el principio de que si hay corrupción, que sea pequeña, ya es lamentable. Pero no es lo mismo ni es igual. Cuando tú dices que un gobierno se involucró, está valorado en un 50% casi como corrupto, tú estás diciendo que de las acciones asumidas por ese gobierno, el 50% de esas acciones se consideran que están bajo criterio corrupto. Y en cambio tú dices que un 5% es diferente. Pero miren, no es Bueno, igual. era un 5. No, él dijo que era un 27. No, pero yo está haciendo una comparación. No es lo mismo los niveles de corrupción. Si fuera lo mismo, ni siquiera la agencia internacional diera valoración, nomás diría, pero todos los países del mundo corruptos son este. No, mire qué pasa, ingeniero. Es verdad eso. Pero acuérdense que estamos hablando de percepción. Porque lo que usted está diciendo que es lo mismo robarse una gallina que robarse un banco. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál fue la comparación? Claro. La gallina y el banco. Robarse una gallina, robarse un Óigame, banco. no, usted es un ladrón pequeño y otro es un ladrón fino. Pero usted es un ladrón. Pero son ladrones los dos. Pero no son iguales. Déjeme explicarle. No es como matar una gallina y matar un hombre. Pero usted verá lo que le voy a decir. Mire. Si la percepción dice que el 47% de Leonel Fernández es más corrupto el gobierno, Sí. y la de Hipólito Mejía 25%, yo no creo que el gobierno de Hipólito Mejía fuera 25%. Yo corrupto. Tampoco. Yo no creo eso. ¿Tú sabes qué es lo que Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son preguntas que van más dirigidas a señalar personas y además personas identificadas. O sea, real y efectivamente yo creo No, es que depende. Tú sabes en lo que yo estoy de acuerdo contigo. Que esas mediciones están estrechamente vinculadas al nivel de situación en el que esté una persona en un momento. Claro. Y evidentemente ahora hay un contra Leonel y un contra Hipólito. Claro. Mire, yo eso digo, sí te lo mire, puedo yo admitir, decía, pero no que sea lo mismo. No, pero mire, cuando yo le decía, por ejemplo, que Reinaldo Paredes dijo que va a seguir la obra de Danilo Medina. Francisco Javier dice que va a seguir la obra de Juan Bosch. Ahorita sale uno que dice que va a seguir la obra de Leonel Fernández. Y no diga, óyeme, porque aquí dicen que Leonel Fernández ha sido el más corrupto.
Mira, el gobierno de Leonel Fernández, 12 años. Es muy Óigame, difícil que óigame, aparezca uno. No, mire, 12 años de gobierno, transformaciones del Estado, transformaciones del país, transformaciones de la infraestructura. Es verdad que hay corrupción, la ha habido, pero ha habido de todo, señores. El país ha cambiado, el país ha cambiado. O sea, yo no creo, y míralo ahí la precisión, lo que dice el semáforo, yo no creo que en el Partido de la Revolución Dominicana su principal activo político no sea Leonel Fernández, lo es, y es el candidato a vencer, excepto que, por razón cual que fuera, el presidente Medina se le abran las puertas para la reelección. Que entonces yo digo, y he dicho, y tú lo vio en un programa, que el primero que debe apoyar eso debe ser Leonel Fernández. El primero que debería apoyar, sí, pues yo lo apoyo, fue el presidente de su partido. Él está en una popularidad 86%. Y además puede esperar al 20 y claro, entonces podría jugar a dos periodos. Claro, excelente. Exacto. Serían 2 periodos de 4 años consecutivos. Entonces diría, bueno, pues yo lo apoyo y en el 20 vuelvo yo. Vuelve el león. Dicen. Pero también difiero de ese criterio político tuyo. Es decir, aunque la percepción es de que ciertamente si no es Danilo, es Leonel, la realidad es que la percepción lo que tiene son, digo, la realidad que es diferente a la percepción es que hay 3 posibilidades: que Danilo se reelija, que Danilo imponga un candidato, ese está primero. ¿Cómo lo va a imponer? Muy sencillo. ¿Le va a transferir la popularidad? No le va a transferir, usted y yo lo sabemos. Exacto. Usted y yo lo sabemos. Por ejemplo, ¿qué hizo la presidenta? ¿Qué hizo Lula? Así. ¿Qué hizo Lula? ¿Qué porcentaje tenía ella en ese momento? Bueno, un 6% tenía. Sí. ¿Y con cuánto ganó? No, pero ¿quién tenía, quién era el candidato ideal ahí? Porque no era Lula. No, pero Lula no iba. No podía. Entonces. No podía. Y Danilo es el ideal, pero no puede. Pero en el partido de Lula. Pero tiene una influencia enorme en este momento. Pero en el partido de Lula no había un Leonel Fernández, que tenía 12 años de presidencia, que tiene 60 años de edad ahora. Que cuando Balaguer llegó a la presidencia en el 66 tenía 61 años y duró 22. Óigame bien. Eso hay que tomarlo en cuenta. Óyeme. Pero, y además un hombre con la cabeza bien puesta, ¿eh? Óigame bien. Y con una obra de gobierno. Si no fuera tan diferente el estilo de gobierno, son diferentes, de Danilo al estilo de Leonel, usted pudiera dar por un hecho de que Leonel es el candidato. Ahora, pero siendo tan diferente. Mire, yo estoy de acuerdo en esa parte. Y déjeme decirle algo. Y yo creo que se debe dar lo que el presidente dice. Hay una fábrica de presidente en el PLD. También. ¿No es verdad? También. Bueno, pues entonces esos presidentes corran. No, pero no solamente por eso, es una cuestión de realidad política. No, además. La realidad política. Esa es la primera. La realidad política. Sí. Danilo, si decide ir, es lo primero. No, claro. Pero la segunda no es que llega Leonel, sino que si Danilo decide que un delfín de él es el candidato. Mire, y ese delfín puede ser Leonel Álvarez Pérez. Puede serlo. Pero puede ser Francisco Javier también. No, Francisco Javier no. Déjeme decirle. Pero espérate, Francisco Javier no. ¿Puede ser Gedeón Santos? No, pero todavía no está. Déjame decirle, en Brasil había otros dirigentes de más popularidad en el partido de Lula. Y el presidente decidió que fuera. Claro. Digo, además, fíjate, cuando tú tienes dos en tu partido que están en el mismo nivel, si tú decides por uno de los dos, tú generas un conflicto. Si tú sacas uno de la manga, tú no generas ningún conflicto. Pero mire, ¿y Roberto Salcedo? Pero mire, no, espérate. Pero mire, Roberto no está ahí. Es importante lo siguiente. Este es otro, escenario. Es importante lo siguiente, mire, en la pirámide del PLD, Vamos a la pirámide. Aquí arriba está. Roberto ni siquiera va a repetir. Mire, aquí arriba no va a poder repetir. ¿Quién dijo eso? No. Mire, el candidato del PLD a la sindicatura se llama Alejandro Montaz. Es el que va a ganar. Señores, es la correlación de las fuerzas que se dan internamente. Déjeme ¿Cuántos senadores tú crees que va a ganar en la convención Danilo? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos? Digo, candidatos a senadores, ¿cuántos? La mayoría. La mayoría, 28, 29. Sí. ¿Entiendes? ¿Y van a barrer de nuevo? No es que van a barrer, tú no me estás entendiendo. Estamos hablando de que ahora en este momento, con la correlación de fuerza que existe, tú ves esos senadores que están ahí, esos están más seguros que ningún otro senador, porque esos cogieron la señal de Danilo con relación a la presencia ahí. Eso tan seguro. Y tú verás muchos senadores que todavía ahora tú lo ves como con una cosa, tú lo verás. Sí, pero ahí, acuérdense que ahí también vamos a la pirámide. Ahí juega el liderazgo personal de la gente, porque parece que es individual en cada provincia, ¿verdad? En la pirámide del PLD, arriba está el comité político y un poquito más abajo el comité central. La suma de esos dos da más o menos como un 30% de la militancia del partido.
No, pero espera, esos que están ahí en el comité central, sobre todo, están ahí porque son líderes. Sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, eso, el número de hay 2.6 inscritos, millones. Sí, exacto. Aquí arriba, ahí en esos dos grupos, hay más o menos el 30% de eso. Sí. Aquí abajo está el 70%. ¿De quién es el 70%? De la base del partido. No, ese es de Danilo. No es de Danilo, es de los dos. Es de Danilo en este momento. Es de los dos, ¿eh? ¿De cuáles dos? El presidente del partido. No, yo estoy... En este momento no. El carpintero del partido. En este momento ha sido siempre Danilo Medina. Eso yo sé, ¿eh? Pero no la encuesta, el estratega. Claro, pero ahora es el presidente. Pero la encuesta, claro. Y es el mejor valorado. Sí, y está haciendo un buen Y gobierno. es el líder del PLD. Y está haciendo un buen gobierno. Ahí va. Y son dos estilos diferentes. Vamos a ver, la encuesta dice ahora. Sí. Vamos a ver lo que dice dentro de 2 o 3 meses. Sí. Porque es así. Bueno, estamos hablando de ahora, no podemos hablar de mañana. Pero ahora. Mañana puede cambiarse todo. Pero ahora, mire cómo están. 41% Leonel Fernández. 33% Margarita Cedeño de Fernández. 33. Sí, señor. 20% aproximadamente Francisco Domínguez Brito. Y Reinaldo y Francisco Javier y los otros tienen entre un 8, un 9, un 5, un 3, un 2 y un 1. ¿Y Danilo de qué lado está? Ahora, no es candidato. ¿Pero de qué lado está en influencia, Andrés? No, está bien, no claro. te pierdan eso. No, estaría en la influencia, básicamente, claro. O de Francisco Javier o de Reinaldo Pared. Claro. ¿Verdad? Y en el torno yo lo pongo al revés. Reinaldo Pared es más potable para una candidatura que fuera a apoyar a Danilo Medina que Reinaldo. Mira, esa medición también te dice que es lo mismo Leonel que Margarita. Claro, pero no. Sí, porque no son, te opinan por uno y por otro. No, pero no son la misma gente, están opinando. Es el lo que mismo. opina por el 41% no está opinando por el 33%. Ahí hay un 70%. No, eso mira. O sea que Margarita tiene su propio liderazgo. Oye, pero eso es natural. Ellos han sido candidatos. Pero lógicamente se transfiere. Leonel fue presidente de la República. Ahí sí se transfiere. No. De uno a otro. Leonel fue candidato. Fue presidente de la República. Margarita ha sido vicepresidenta y fue precandidata. Ajá. Los nuevos son nuevos en este momento. Sí. Deja que pasen 6 meses a ver si sigue siendo así. No, claro. Te aplico yo la misma medicina que me aplicaste a mí. Pero yo creo que está bueno el debate, está bien interesante. Yo bueno. creo que el lanzamiento de Reinaldo Pared Pérez ha sido un acontecimiento histórico. Ha sido un acontecimiento. Desde el punto de vista, porque mira, Reinaldo Pared, como tú decías, Johnny, es una figura en el partido, no tanto porque ha sido secretario general, porque hay mucha gente con muchas quejas con su posición como secretario general. Mucha gente dice por el descuido, porque ha estado inmerso en otras cosas. El Senado de la República. Ha estado en principalía administrativa. Claro, pero. ¿Cuántos años tiene de presidente del Senado? Hoy tiene ya más de 4. Más de 4 años, como 6 años. Claro. No, 5 años. 5 años como presidente. Exacto, 5 años. Pero eso es mucho. Eso es mucho. Y es verdad que esas funciones no le permiten tener un día a día como secretario general. No se lo permiten. Entonces eso realmente es un tema que puede ser. Pero es el secretario general del partido. Y además tiene un buen discurso. En el orden jerárquico, él es el segundo en el partido. Y ha tenido buen discurso. Es preparado, es abogado, es preparado. Presidente del Senado. Ha sido regidor, ha sido diputado, senador de la República, secretario general. ¿Y de cuándo usted es secretario general del partido? ¿Del 2001, 2002? No, 2004 por ahí, del 2004. Porque en el 2001 tiene 10 años. Era José Tomás Pérez. 10 años, secretario general del partido. Tiene 10 años. Porque él logró... ¿Y presidente del Senado de qué año? Hace 5 años. Como 5 años más o menos, presidente del Senado. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una pausa. Así que tiene una impronta. Nuestro invitado ha llegado. Ha llegado nuestro invitado, entonces, tuvo algunas dificultades de tránsito. El tráfico es normal. Pero, pero es un cuarto bate, mejor lo dejamos ahí. No vamos a decir que no. Es un cuarto Vamos a decirle cuando llegue aquí. Pero además, eso tráfico está difícil. Con todo y elevado y cosas. Entonces, transformación. Imagínese si no es elevado. Ay, imagínese. Para que tú veas. Mire, eso son cuerpos del delito del déficit fiscal. Pausamos. Doctor.